Fíjense que quiero aprovechar el tiempo porque ya la tengo en la línea telefónica y hace mucho que no la habíamos logrado conseguir. Una periodista mexicana muy solvente que es San Juana Martínez, que escribe en el periódico La Jornada, en sinembargo.mx, además de sus publicaciones y sus libros, y a quien saludo con muchísimo gusto. San Juana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Luengas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Un gusto enorme estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias, San Juana. Pues, qué alegría que te tenemos para hablar acerca de esto de Castillo, el comisionado Castillo que se ha presentado en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, y quien responsabiliza al presidente Calderón de lo de Michoacán. Pero también, recientemente estuviste escribiendo sobre un tema tremendo, que es la posibilidad, de acuerdo con investigadores de la UNAM y de la UAM, de que los 43 hubieran sido cremados en hornos del ejército mexicano. Pero ¿qué te parece si iniciamos con lo de hoy? Este comisionado especial del gobierno mexicano de Peña Nieto, quien responsabiliza prácticamente exclusivamente de lo que ocurre en Michoacán al expresidente Felipe Calderón. ¿Qué opinas, San Juana Martínez? Pues mira, antes que nada quiero aclarar que el señor Castillo es una especie de virrey impuesto por encima de la Constitución en Michoacán por orden de Enrique Peña Nieto, su amigo personal, y bueno, partiendo desde ahí podemos decir que su función, su trabajo en Michoacán ha sido todo un fracaso, porque lejos de erradicarse la violencia, se ha exacerbado. Es decir, el único mérito de Castillo es haber dividido al pueblo michoacano y, por desgracia, ante esta división, pues se ha creado un clima de guerra civil entre hermanos, entre michoacanos. Y el señor Castillo está ahí, pues, para intentar maquillar una situación que ya es imposible maquillarla, Rubén, porque los hechos lo desmienten totalmente. Él dice que se ha debilitado al grupo delictivo Los Caballeros Templarios, pero sin embargo la tuta anda a sus anchas, para arriba y para abajo, recorre el estado de Michoacán sin ningún problema y no ha sido detenido. Eso es lo más importante a destacar. Y luego él dice que las cifras señalan que Michoacán está ya más pacífico que antes, pues eso es también una mentira. Y achacarle todo a Felipe Calderón pues es un exceso, porque si bien Felipe Calderón inició con esta guerra delirante de barbarie, de números terribles, de desapariciones, de ejecuciones, pues esto ha continuado a peor con Enrique Peña Nieto y con medidas tan lamentables, tan poco efectivas como la imposición de un virrey que va por encima del poder democrático establecido en la Constitución. No se está respetando el orden constitucional por el propio presidente en Michoacán, y las consecuencias pues son más muertes, más secuestros, más violencia en Michoacán y con un clima, como repito, al borde de la guerra civil. Sí, haces bien en apuntar toda esta situación, porque es una especie de estado de excepción completamente atípico, y donde no se logra hacer absolutamente nada de lo que dijeron. Oye, y a estas alturas, ¿cómo está la situación del doctor Mireles? Porque hasta su abogada, pues ya se retiró de su defensa, ¿no? Pero ahora está Hipólito Mora detenido, el doctor Mireles, que casi ya no se habla de él. Tú lo entrevistaste, estuviste muy pendiente del tema. En el contexto que nos estás narrando, ¿cómo ves a estos personajes y la situación actual de ellos? Pues mira, el señor Castillo dice que Michoacán ya no es un estado fallido, que no lo es, pero yo creo que es peor. Michoacán es un narcoestado. En este momento el poder del narco está por encima del estado y es evidente que los líderes, el gobierno ha ido contra los líderes, empezando por el doctor Mireles, pues ya ahorita ha abandonado a su suerte en una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Bueno, él quería llegar a un pacto con el gobierno. El señor Castillo va engañando a los líderes, a unos y a otros. Como bien dijo Hipólito Mora cuando entró a la cárcel, que se sentía
con esta palabra dura, ¿verdad?, como un pendejo, por haber confiado en las autoridades, particularmente con el señor Castillo, con Alfredo Castillo. Pero, pues, la línea gubernamental es precisamente debilitar la fuerza de los líderes de las autodefensas. Pero quiero decirte, Rubén, que yo he recorrido Michoacán en varias ocasiones, he estado hasta la costa michoacana, es un estado maravilloso, increíble, con una gente trabajadora, comprometida, buena su gente. Es un estado rico en todos los sentidos, en recursos, en agricultura, las huertas enormes de limones, de mangos, todas esas zonas con hierro, en cerca de la costa michoacana, con toda la riqueza de los recursos naturales, pero también expoliado, es el objeto de deseo de muchos criminales, pero también del gobierno. Entonces, yo he podido ver que las autodefensas no se han desarmado ni piensan desarmarse, porque en el momento que se desarmen, ellos mismos dicen que sería un suicidio, porque están al acecho la gente de los caballeros templarios comandados por la tuta, a quienes no se les hace nada y sin embargo a ellos se les detiene. Hay más de 380, recordemos, autodefensas en las cárceles, que son presos políticos y que los ha convertido así Alfredo Castillo. Entonces, Michoacán es un narcoestado. Déjame interrumpirte ahí, hay tantito. San Juana Martínez, estoy hablando con la periodista mexicana San Juana Martínez. Vamos a hacer una pausa que dura únicamente 2 minutos, San Juana, y nos quedamos en esto de que dices Michoacán es un narcoestado. Entonces te iría yo preguntando, entonces dentro de ese narcoestado, ¿quién es quién de la clase política? Porque yo he dicho muchas veces aquí que decir que los políticos mexicanos, muchos no están metidos en el narco, es como decir que Mickey Mouse no está metido en Disneylandia. Regreso con San Juana Martínez. Estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias a la periodista San Juana Martínez, que nos está haciendo favor de atender nuestra llamada telefónica. San Juana, nos quedamos en que Michoacán es un narcoestado. Recuerdo una nota publicada el año pasado de José Gil Olmos, la estaba yo buscando ahorita. Ya me salió, aquí está. Dice, de Michoacán a Guerrero, el narcoestado. El narcoestado es una de las más recientes acepciones para definir la figura donde el crimen organizado, etcétera, etcétera, y él habla como una entidad de narcoestado de Michoacán a Guerrero, pero tienes la palabra, tú estabas diciendo. A Veracruz también. A Veracruz también. Por supuesto, Guerrero lo estamos viendo. Pero Michoacán es un caso paradigmático, Rubén, del fracaso de las políticas públicas del gobierno. No ha funcionado porque sencillamente hay una connivencia de las autoridades al más alto nivel con la tuta. Recordarás tú esa biblioteca de la tuta en donde va mostrándonos quiénes están con él, ¿no? Incluidos algunos periodistas. Entonces, resulta paradójico que el señor Castillo lleve tanto tiempo en Michoacán y no haya sido capaz de detener a la tuta, que todo el mundo sabe dónde está, menos el señor Castillo y la PGR. Absolutamente cierto. Bueno, entonces, no sé si quieras agregar algo de lo de Michoacán antes de que te preguntes sobre un tema que tú has estado, como dije al principio, manejando mucho, que es terriblemente inquietante, muy, muy preocupante, de estos científicos, uno de la UNAM, otro de la UAM, Montemayor de la UNAM, sobre la posibilidad o su hipótesis de que los 43 hubiesen sido cremados en hornos del ejército. El ejército negó tener hornos. El general Gallardo dice, yo los he tocado con mi mano, sí existen, en fin. Pero no sé si quiera cerrar esta parte de Michoacán, acá en un país, Estados Unidos, donde hay por lo menos 2 millones de michoacanos, además de todos los mexicanos. Sí, lo sé, porque es un estado que a medida que se fue deteriorando fue expulsando a sus ciudadanos de manera lamentable. Los michoacanos, yo sé que tienen el corazón en su estado, en su país, y les quiero decir que es preocupante la situación. O sea, lo que se ha vivido en los últimos enfrentamientos, que lo ha llamado el gobierno como enfrentamientos, no han sido más que ejecuciones extrajudiciales. Es decir, estos últimos enfrentamientos en Apatzingán se vio claramente a esa familia acribillada, que nada más llevaban unos palos.
formados, o sea, fueron colocados los cadáveres o están colocados en línea. Eso quiere decir que fueron acribillados, ejecutados extrajudicialmente con ese enfrentamiento con el ejército. Lamentablemente en Michoacán no hay posibilidad de que las cosas mejores mientras esté el virrey Castillo, y se aproxima a una etapa peligrosa que son las elecciones. Las próximas elecciones serán muy complicadas porque acuden candidatos que están vinculados muy estrechamente con el crimen organizado, con la tuta, con los caballeros templarios, y también el gobierno está poniendo ahí sus intenciones y sus intereses. Entonces habrá que estar muy atentos para ver qué es lo que pasa y seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército, y denunciando también estos hechos tan lamentables, mi querido Rubén. Oye, pero entonces serán narcoelecciones, ¿no, San Juan? Y por cierto, la hermana del expresidente Calderón le quiere entrar ahí a la gubernatura, tengo entendido, ¿no? Que se quiere lanzar. Así es. Bueno, yo creo que Michoacán va a ser un laboratorio político electoral que va a ser muy interesante asistir. Si tú vienes a cubrir las elecciones, creo que sería un estado ideal para cubrir desde aquí para el extranjero, para particularmente Estados Unidos, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo operan los cárteles de la droga para determinar y elegir a ciertos candidatos e impulsarlos ante las urnas, apoyarlos, y son ellos los que finalmente terminan gobernando, como ha sucedido en Tamaulipas, en Guerrero, en otros estados ya con el narco infiltrado a todos los niveles. Entonces va a ser muy interesante. Va a estar Cocoa, la hermana del expresidente Felipe Calderón, que hoy supimos que su esposa quiere ser presidenta del PAN. Sí, la esposa de que Felipe hay un Calderón. deterioro enorme y lamentable, una descomposición del Partido Acción Nacional, de arriba abajo. Entonces parece ser que Margarita ahí quiere entrarle. Y también decir, bueno, que va a estar una candidata independiente que es Selene Vázquez, una persona que se ha destacado por una candidatura ciudadana, por no estar vinculada a ningún partido político. Va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede con ella. Y bueno, los candidatos oficiales de los partidos, de los tres partidos hegemónicos en México, del PAN, del PRI, del PRD. Así que estaremos muy atentos, porque yo creo que va a ser muy interesante lo que se viene, y todo esto con un ambiente, como lo dije antes, hay que remarcarlo, de guerra civil, de la lucha de hermanos contra hermanos, de michoacanos contra michoacanos que han sido divididos por el señor Alfredo Castillo por orden directa de Enrique Peña Nieto. Pues muy fuerte lo que dices. Oye, San Juana, me va a llegar otra pausa, ya sabes cómo es esto. Entonces, falta un minuto para ella. Entonces, ¿qué te parece si también me das tu punto de vista sobre eso? Que yo desde que te lo leí en la jornada, en algo que se titulaste, los 43 pudieron haber sido incinerados en crematorios del ejército. Híjole, se me hundió el estómago. Digo, no porque lo vea imposible, sino porque ya, si esto se comprobara, estamos ante una situación, y parece ser que estos científicos son gente seria, tú has hablado con ellos, y es muy inquietante. O sea, no, como tú escribiste, habría que hacer muchas marchas como la que han hecho en París. Nos deben muchas marchas a nivel mundial. Si me permite, regreso con San Juana Martínez y este otro tema tan inquietante realmente, y regreso pues después de la pausa. Estamos de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Nuegas, Univisión América, y platicando con la periodista mexicana San Juana Martínez. ¿Qué piensas tú, que has estado tratando estas hipótesis de Jorge Montemayor Aldrete de la UNAM, otro científico de la UAM? ¿Puede existir esta posibilidad? Porque entonces ya, esto sería tremenda esta noticia, ¿no? Así es. Bueno, antes que nada decir que hay un enorme respeto hacia estos 43 normalistas de Ayotzinapa y su destino, su desaparición forzada. La figura del desaparecido es una figura imprescriptible en términos de derecho penal internacional, claro. Y se convierte también, se puede convertir en este caso como crimen de Estado, en crimen de lesa humanidad. Decir que son desaparecidos forzados y que todo lo que está saliendo hasta ahorita son hipótesis, no podemos determinar cuál ha sido su destino, pero sí investigar, como tú bien has dicho, Rubén. Y una de esas posibilidades es
el análisis, la investigación detallada que han hecho los científicos en México, Jorge Montemayor de la UNAM y también el otro científico de la UAM. Bueno, quiero decir que ellos han desmontado punto por punto la hipótesis de la PGR en torno a que los 43 pudieron haber sido cremados, incinerados en el basurero de Cocula. Han desmentido punto por punto, seguramente tú ya abordaste esa conferencia de prensa que dieron el 11 de diciembre, y que a todos nos reveló un aspecto tan importante que es, conforme a la ciencia, es imposible que estos muchachos hayan sido cremados en ese basurero, al aire libre, sin generar una humareda, sin generar olores, y como se plantea por parte de la PGR. Eso científicamente es imposible, lo han desmontado, y seguimos esperando que el procurador Murillo Karam hable al respecto, porque hasta ahorita el silencio ha sido su respuesta. Por otra parte, la nueva línea de investigación de estos dos científicos es que los 43 pudieron haber sido incinerados en crematorios privados o, lo que es peor, del ejército. Sí. Y para comprobar esta línea están investigando el uso, los niveles de uso de gas, cuánto se usó de gas, cuánto se consumió entre el 26 y 28 de septiembre para determinar en qué lugar fueron incinerados. Ellos aseguran que estos jóvenes, no, si en todo caso han sido asesinados, ejecutados, no pudieron haber sido incinerados al aire libre, sino en un crematorio, y que esa cantidad de personas no pueden ser incineradas tan fácilmente en un crematorio privado, que para ello tiene que haber sido utilizado las fuerzas del Estado. Y como se ha dicho ya aquí, ya se ha comprobado, se ha exhibido la vinculación, la connivencia del ejército, particularmente en este crimen de Estado contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues entonces esta línea de investigación lleva hasta los cuarteles militares, en donde hay crematorios y que se utilizan para incinerar personas vinculadas al ejército o sus familiares. Entonces, al principio Sedena desmintió esa posibilidad, mandó una carta diciendo que en sus cuarteles militares no hay crematorios, pero pues yo este domingo en la jornada, como tú bien dices, publiqué la información que demuestra que sí hay crematorios, y que esos crematorios, algunos están en los cuarteles y que otros son utilizados a través de un convenio del ISSSTE, y que esto demuestra que que la propia Sedena está faltando a la verdad con este comentario. Tanto es así que para sostener esta tesis de el investigador Jorge Montemayor, pues acudía a una persona que conoce muy bien las entrañas del ejército y sus cuarteles, que es el general Gallardo, que estuvo muchos años dentro de esta institución, y él mismo dice... San Juana, perdón que te interrumpa. Este siguiente corte dura 5 minutos. Si me lo aguantas, me gustaría que pudiera cerrar. Por supuesto que sí. Claro. Oye, entonces regreso con San Juana Martínez. Disculpa, y regreso después de la pausa para cerrar esto. Y a lo mejor hasta saludas a Felipe de la Cruz y ya lo tenemos listo. Regreso con San Juana Martínez. Gusto. Estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a San Juana Martínez. Y aquí tengo tu nota precisamente, San Juana Martínez. Sí hay crematorios en las instalaciones del ejército, afirma el general Gallardo. Dice, contradice la carta enviada por la Secretaría de la Defensa a la jornada, que niega la existencia de los hornos. La autora de la nota es San Juana Martínez. Ahí te interrumpí para ir a la pausa. Te agradezco mucho, San Juana. Adelante, ¿en qué nos quedamos en esto, no? Pues sí, y lo que te decía es que hay documentos que comprueban esta teoría. Precisamente hay un convenio de la Sedena, del Instituto, ellos le llaman Guía para el Trámite de Beneficios con arreglo a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en donde dice claramente que existe el uso, que pueden acceder al uso de crematorio su personal, y pone las direcciones en donde están ubicados, en Tlalpan y también en Puebla
y por supuesto especificamos ese convenio que existe entre el Ejército y el ISSSTE. Y en base a eso, bueno, pues el científico Jorge Montemayor pues dice que esto refuerza su tesis. De hecho, hoy, Rubén, si tú entras a los medios de comunicación hoy, a sus páginas web, verás que acaba de dar el doctor Montemayor una conferencia en donde dice claramente que es improbable que los normalistas hayan sido cremados en Cocula. Y pues abunda en estas tesis, hace un claro recorrido con detalles de por qué la imposibilidad de que ahí esos 43 cuerpos se hubiesen necesitado por lo menos 33 toneladas de leña de al menos 4 pulgadas de diámetro o 995 neumáticos. Ya ves que Murillo Karam dijo que se habían quemado con llantas o con leña, y pues científicamente esto no puede ser cierto. San Juana, una última pregunta nada más. Estoy totalmente convencido que el mejor periodismo que se está haciendo en México lo están haciendo mujeres, y tú eres una de esas mujeres, pero no sin riesgos enormes, ¿no? Varias veces has sido intimidada tú, y recientemente mandaste un Twitter donde te habían arrestado momentáneamente, luego te soltaron, en fin. ¿Cómo está la periodista mexicana, la ser humano mexicana valiente, entrona San Juana Martínez? ¿Cómo estás? Son esos riesgos que uno asume cuando aborda este tipo de temas. Tú sabes que en México tocar a la institución del Ejército es casi imposible, porque bueno, está cubierta con un manto de impunidad. Son una casta de privilegiados los militares en México que viven por encima de la ley, con licencia para torturar, para desaparecer, para matar, y hay que decirlo con todas sus letras. Un ejército que se vuelve contra sus gentes, contra su pueblo, es un ejército traidor, como decía Bolívar. Entonces, bueno, son gajes del oficio que uno asume. Y sí, en plena Nochebuena, ese día, el 24 de diciembre, a la PGR se le ocurre que hace 2 años y medio se me otorgó un amparo, porque se me violaron todas las garantías individuales en otro procedimiento por parte de una jueza que habíamos denunciado sus corruptelas. Y bueno, extrañamente ese día se les ocurre citarme en la PGR, y ahí estuve unas horas. Pero bueno, pues la presión y pues realmente uno no debe nada, ¿no? Yo no tengo miedo, no tengo nada que temer, porque mi trabajo habla por mí. Soy una persona transparente, tengo mi vida ahí expuesta, y bueno, pues evidentemente hay un acoso y un hostigamiento por parte del gobierno que no quiere que se sepan estas verdades, y que bueno, nosotros estamos empeñados por nuestro compromiso con la libertad de expresión a que el pueblo esté enterado de lo que verdaderamente está pasando, y si en ello nos lleva a arriesgar la vida, a arriesgar nuestra integridad, a arriesgar nuestra libertad, pues lo seguiremos haciendo. Quiero decirte que esto, en lugar de amedrentarme, a mí me envalentona más, es decir, me da más fuerza para seguir en el mismo camino. Quiero decir que días antes tuve un allanamiento en mi casa, entraron, esculcaron mi ropa, el cajón de la ropa interior, y en mi habitación defecaron en el suelo. Wow. Esto es un anuncio, ya lo ha hecho en otras ocasiones las fuerzas de seguridad de este país con otros colegas, y bueno, después se dio lo de la PGR, y pues no hay coincidencias en esto. A pesar de ello, pues aquí seguimos y vamos a seguir, mi querido Rubén, así como tú allá, que tienes este maravilloso espacio de libertad y es tan importante. San Juana, pues mira, que me dejas muy preocupado con esto que me acabas de contar. De hecho, ya lo había leído, pero escucharlo de ti. Oye, ya tengo en la línea telefónica a Felipe de la Cruz, de los Padres de Ayotzinapa. Me imagino que él conoce tu trabajo. Antes de que lo entreviste y platiquemos, pues me gustaría que lo saludaras, hombre. Don Felipe de la Cruz, estoy entrevistando a la periodista San Juana Martínez. Aquí estaba narrando también, y le va a enviar un saludo. Adelante, San Juana. Gracias, don Felipe, un abrazo muy fuerte, mi solidaridad. Espero que hayan tenido buenos resultados, aunque por los hechos que hemos vivido lo dudo, pero bueno, quiero decirle que
esto que se acaba de publicar también un GPS de Rafael López Catarino, el padre de Julio César López. Él asegura que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Entonces, parece que los caminos llevan a Iguala. Llevan a Iguala. Wow, tremenda información. Gracias, San Juana Martínez.